de la expiación de Cristo en nuestra justificación. Y de eso vamos a hablar hoy. Y la pregunta que debemos contestar es: ¿qué relación guarda con cada uno de nosotros la cruz de Cristo? En los 3 sermones anteriores nos dedicamos a explicar lo que sucedió en la cruz. Y hoy nos disponemos a responder la interrogante de cómo nos apropiamos del beneficio de la cruz. Eso vamos a ver hoy. Es decir, hemos visto ya lo que pasó en la cruz. Hoy vamos a ver cómo nos apropiamos de eso que sucedió en la cruz para beneficio eterno nuestro. Primero debemos ver la objetividad del asunto. Es decir, es un hecho histórico que en el año 33 después de Cristo, a las afueras de Jerusalén, Jesús de Nazaret fue crucificado por órdenes de Poncio Pilato, entonces gobernador de Nazaret. Eso realmente pasó. Luego debemos ver la subjetividad del asunto. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz significa distintas cosas para cada persona. Y ese significado depende de nuestro modo de pensar y de sentir. ¿De qué nos sirve que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Qué relación guarda la muerte de Cristo en la cruz con cada uno de nosotros? ¿Qué sucedió realmente en la cruz que nos atañe a ustedes y a mí? Si podemos responder a estas preguntas, podemos responder a la pregunta de qué relación hay entre la expiación de Cristo y nuestra justificación. Para empezar, debemos retroceder hasta nuestro primer sermón de esta serie y recordar que dijimos que la razón por la que necesitamos ser salvos es debido a 2 cosas: la naturaleza de nuestro pecado y el carácter justo y santo de Dios. El problema al que todos nos enfrentamos es que Dios es santo y es justo, y nosotros no somos ni santos ni justos. Estamos muy lejos de serlo. Y el problema viene porque un día vamos a ser juzgados todos. Y la base de ese juicio será la justicia perfecta y la santidad perfecta de Dios. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo se puede resolver un conflicto entre un Dios que es santo, que es perfectamente justo, y un ser humano caído, un ser humano injusto, un ser humano pecador? Preparé un esquema que espero en Dios pueda ayudarnos para explicar esto. Hay una diferencia entre nosotros y Dios. La blancura del círculo de la izquierda representa la santidad y la justicia de Dios. Esa imagen tenía el ser humano cuando fue creado. Pero el pecado manchó esa imagen y lo transformó en esta. Y es importante que notemos cómo el pecado no solo manchó una parte de nuestro ser, el pecado manchó la totalidad
causa el pecado alcanzó a nuestras personas de una manera total, de una manera completa. Hay una palabra en teología, o un término más bien en teología, para esta condición nuestra, y se llama depravación total. Así se conoce en teología, depravación total. Pero no debemos confundirnos. La depravación total no es igual a la depravación máxima. Depravación máxima significa que nuestra maldad alcanza un grado tal que no podemos ser más malos. Alcanzamos el punto máximo de maldad. A eso se refiere la depravación máxima. Pero hermanos, nadie somos tan malos como pudiéramos ser. La gracia y el poder regulador de Dios nos impiden ser todo lo malo que podríamos ser. La depravación total entonces no significa que somos lo más malos que pudiéramos ser. Debemos reconocer que no importa qué tan graves sean los pecados que hemos cometido, ni qué tanto hayamos pecado, tenemos que reconocer que pudimos haber pecado más y pudimos haber pecado de una peor manera. Entonces no estamos en un grado de depravación máxima. La Biblia habla de que estamos en un grado de depravación total, y eso significa que el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser. No hay una parte de nosotros que escape a la depravación de nuestra naturaleza. Si hablamos de nuestros cuerpos son cuerpos caídos. Si hablamos de nuestras mentes son mentes caídas. Si hablamos de nuestro corazón, nuestros corazones son corazones caídos. El pecado afecta nuestra vida consciente. El pecado afecta nuestras conversaciones. El pecado afecta nuestro comportamiento. Todo nuestro ser es un ser caído, y por eso el diagrama está todo en negro. A eso se refiere. El pecado alcanza cada área de nuestro ser. Todavía más, cuando el apóstol Pablo habló sobre nuestra condición humana como seres caídos, dijo algo radical. Se lo voy a leer. Está en Romanos 3, versículos del 10 al 12. Pablo dice ahí, como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. La afirmación es una afirmación fuerte. Y de entrada, nuestras mentes como que se niegan a aceptarla. Porque a nadie nos gusta oír que somos malos. A nadie nos gusta escuchar que alguien nos diga que somos malos. Y cuando nosotros oímos esto, enseguida nos preguntamos, ¿y entonces qué pasa con todas las veces que he ayudado a otros? ¿Qué pasa cuando me he sacrificado por mi familia? ¿Qué hay con todo el esfuerzo que pongo por ser una buena persona? ¿Eso lo cuenta? Sí cuenta. Y no cuenta. Dependiendo de cómo lo veamos. Humanamente cuenta. Nosotros vemos
solamente el lado externo de nuestras acciones. Y si solamente vemos el lado externo de las buenas acciones, entonces hay un montón de personas buenas. Y lo más triste es que unos que no son cristianos son humanamente más buenos que nosotros, que sí lo somos. Entonces, si vemos solamente el lado externo de las buenas acciones, sí hay personas buenas. El problema es que Dios no ve solamente lo externo de las acciones. Él ve las cosas de una manera distinta. Dios está interesado en la intención con la que hacemos las cosas. La intención que tenemos al actuar. Desde el punto de vista bíblico, para que una acción sea considerada buena por Dios, no basta con que esa acción sea buena externamente. Otro requisito indispensable es que esa acción provenga de un corazón que ame a Dios y quiera honrar a Dios con esa acción. Y aquí cabe mencionar el primer más grande mandamiento que mencionó el Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así que antes de avanzar más, tenemos que preguntarnos si hay alguien en este mundo que ame, o hay alguna vez existido alguien que haya amado a Dios de esta manera, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y la respuesta es no. No hay, ni ha habido quien ame a Dios de esta manera. Nadie amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque si lo hiciéramos, entonces nunca habríamos tenido un pensamiento impuro. Y hemos tenido toneladas de pensamientos impuros. Si amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, no nos daría flojera leer la Biblia. No nos quedaríamos dormidos a media oración. ¿No les ha pasado? Sí me ha pasado. Me da vergüenza, pero me ha pasado. Estoy orando y me quedo dormido. Si yo amara a Dios con todas mis fuerzas, no me pasaría eso. Si amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, todas estas sillas que están vacías estuvieran llenas. Pero no lo están. Porque no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Por otro lado, si amáramos a Dios, no sentiríamos cierta molestia cuando alguien nos invita a hacer algo que tenga que ver con Dios. Siempre hay una incomodidad. Si nos invitan al fútbol, vamos, enseguida vamos. Si nos invitan al cine, vamos, enseguida vamos. Si nos invitan solamente vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Vamos a la iglesia. Bueno, pues vamos. No estoy hablando de gente incrédula. Estoy hablando de nosotros los cristianos. Y eso no pasaría si amáramos realmente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces debemos reconocer que no lo hacemos. Por otro lado, incluso si hablamos de nuestra mejor acción, piense en la mejor acción que usted haya hecho en toda su vida. No sé, cuando sacó un perrito de morirse, cuando bajó un gato del árbol, o cuando ayudó a una persona en necesidad, cuando le donó sangre a alguien. La mejor acción. Piense en esa mejor acción. Aún esa mejor acción está salpicada de pecado. No es una acción buena completamente. Y le voy a decir por qué.